Yo Plan B, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos que nos acompañen aquí esta tarde, y más como sabemos lo complicada que es esta ciudad. Damos la bienvenida a nuestras autoras Valeria Hipocampo y a Nico Villalba. Gracias. Y agradecemos mucho a nuestras presentadoras que nos acompañen esta tarde. Hola. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. ¿Te parece que empiece? Porque estamos divididas. A mí me toca a Nico y a ti, Valeria. Entonces, bueno, empiezo. Me interesa mucho, bueno, sabrán que el libro de Nico es este que está acá. Y me interesa saber por qué, porque digo, no es tu único libro de viajes. Entonces, ¿por qué viajes? Y después también quiero saber por qué ilustración, porque al final la ilustración también es muy importante en todos tus libros. Entonces, pero bueno, empecemos por qué viajes. Bueno, hola, gracias por estar acá. ¿Por qué viajes? En realidad surgió porque yo pasé 10 años de mi vida viajando. Escribí un blog y bueno, tengo también 2 libros con historias de mis viajes. Pero este es un libro distinto porque en realidad este es un libro interactivo, es para completar, no es para que ustedes se lo lleven en un viaje y lo completen a partir de consignas que yo voy dando o sugerencias con, no sé, cosas que ven, lo que sienten, qué les pasa, qué personas conocen. Y surgió, la verdad, por necesidad propia en realidad, porque a mí me encanta este tipo de libros, los que son así interactivos, en los que el autor propone consignas, pero siempre encontraba los libros de escritura, interactivos o de dibujo, y no tanto de viajes. Y pensé, bueno, si no existe, lo voy a imaginar y lo voy a armar y lo voy a publicar. A ver, que no sé, como para usarlo yo también, primero, antes que nadie. Y el tema de la ilustración, bueno, este libro está ilustrado por María Luque, que es una ilustradora argentina, que la conozco, la admiro mucho, y creo que sí, es verdad que es muy importante la ilustración en mis libros. Me gusta más tener tapas ilustradas que tapas fotográficas. No sabría decirte por qué. Tal vez porque mi mamá es artista y siempre tuve como todo el tema del dibujo muy cerca y siempre estuve rodeada de eso. Y me gusta también porque es como que la ilustradora le da otra mirada a lo que yo hice. O sea, es como si este libro tuviese en realidad 2 lenguajes, ¿no? Está el escrito y está el ilustrado, basado en ese contenido que yo le di. Me parece que eso es lo que me gusta. Ay, se me fue. Si quieres, continúo para apoyarte. Bueno, primero, muchas gracias por estar aquí en esta presentación. A mí me gustaría saber muchas cosas porque pues soy una lectora curiosa y creo que en parte voy a preguntarles cosas a ambas. Pero antes de eso, yo quería contarles que normalmente cuando yo leo cosas y me impactan de alguna manera, pues tiendo a hablar que estos libros son estos libros que, esta frase que decía Kafka, que los libros tenían que ser sumamente duros y que rompieran, tenían que ser el hacha que rompiera el mar helado de tu conciencia, una cosa así. Y como que siempre tenemos esta idea que los libros tienen que ser de cierta manera y tienen que destrozarte para que funcionen en tu vida, ¿no? Entonces, hace tiempo a mí se me ocurrió empezar a hacer una clasificación de libros que se llamaban libros para ser feliz, que no necesariamente son libros de superación personal, que igual no tiene nada de malo si leen superación personal, pero yo los clasificaba en libros para ser feliz porque son esos libros que terminas de leerlos o que terminas de observarlos, de leer a través de su imagen y te das cuenta de que son, pues que ya no te dejan igual, pero tampoco te dejan destrozado, pero te dejan con ganas de ser partícipe de esta lectura. Y eso me pasó con estos 2 libros, ¿no? Y creo que eso es algo muy interesante y me gustó como que hicieran pareja el día de hoy para la presentación porque pues mis dudas parten de cómo, o sea, qué dificultades como autoras al momento de escribir estos libros han tenido precisamente al ver que hay personas que a lo mejor tienen ciertos prejuicios hacia lo que no es la gran literatura, ¿no? Como que estos libros que nos hacen parte de ellos, porque por ejemplo en el caso de Mapa Subjetivo de Viaje, es un libro que a ti como lector te permite ser parte del libro, porque tú tienes que llenarlo, tienes que contribuir, tienes que poner tus ideas y además te invita a escribir también. Entonces,
a mí me pasó eso con ambos libros, que yo decía, ay, estos van a ir a mi clasificación de libros para ser feliz, que todos necesitamos ese tipo de libros, pero sí siento que hay un prejuicio hacia este tipo de libros que encontramos en las librerías, porque pensamos que no hay como este pensamiento sesudo al momento de hacerlos, pero yo estoy segura que sí, porque hacen a los lectores parte de ellos. Entonces a mí me gustaría saber esa experiencia de ambas. ¿Cómo fue empezar a crear estos libros y empezar a compartirlos con los lectores? Hola, muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, en mi caso, creo que para empezar tienes toda la razón, sí hay como un gran prejuicio, no solo en torno a los que no son los grandes libros o la gran literatura que habla como de los grandes temas, sino también en particular a los libros ilustrados. Hay un gran prejuicio en primer lugar porque se les tiene siempre por libros infantiles y eso tampoco es algo malo o peyorativo para nada, o sea, incluso la literatura infantil es maravillosa, pero sí hay este prejuicio de que los adultos no pueden, no deben o simplemente no consumen libros ilustrados. Entonces, pues para empezar es eso, ¿no? Y en segundo lugar, en mi caso, que hablo sobre culturas ancestrales, sobre cultos súper antiguos y también cultos que siguen vivos, fue un reto como emparejarlo con una idea visual, como porque también a lo antiguo y a lo sagrado se le tiene por intocable, ¿no? Entonces, hacer una reinterpretación visual de lo que para mí implica lo sagrado y lo femenino, implicaba como brincar mi propio prejuicio sobre la sacralidad y también como acercar esa sacralidad de manera más cotidiana y cercana a las personas que fueran a consumir mi libro. Y en mi caso, no sé, estaba pensando, ¿no? Mientras contabas todo esto, me encantó lo de la clasificación de libros para ser feliz. Creo que tengo muchos en mi biblioteca de esos. Y muchos de esos libros justamente que a mí me hacen feliz son libros así, son libros donde yo participo, donde el autor como que me da permiso para hacer algo, porque a veces lo que necesitamos es eso, ¿no? Que alguien te invite a hacerlo. Y creo que con este libro, no sé, la verdad es que no sentí obstáculos, también fue un proceso como siempre el proceso de escritura es bastante solitario, entonces era como que estaba yo conmigo misma y yo lo disfruté muchísimo, estuvo muy basado en ejercicios que yo hacía en mis cuadernos y siempre lo pensé para personas que tal vez quieren tener un diario de viajes, pero los intimida tener tantas páginas en blanco, usar un cuaderno. Dije, bueno, que esto sea, y también, o sea, que sea una ayuda para eso y que también sea como mi manera de viajar con las personas, porque yo siento que un poquito mío está ahí en el libro para acompañar. Así que en mi caso no sentí obstáculos al menos. Sí es verdad que quizás es un libro que la gente, no sé, no es para todos, porque no a todo el mundo le gusta escribir en un cuaderno, también es eso, es para cierto público, y quizás sí, para alguien que solamente le gusta leer literatura dirá, esto que es un libro vacío, bueno, pero no es para ellos, es para, no sé, para quien lo disfruta. Y también creo que si ellos se tomaran la oportunidad quizás les gustaría completarlo. Sí, es que yo creo que antes yo pertenecía a ese tipo de lectores, qué oso, pero ya cambié. Porque justo de hecho este libro viene con unas estampitas, bueno, no son estampitas, son para recortar, ¿no? Yo no quiero recortarlas porque no quiero maltratar el libro, pero justo creo que en eso se parecen ambos, como que ambos invitan a hacer algo después de terminar de leerlos. O sea, yo luego dije, ay, me gustan esas ilustraciones, me quiero tatuar una de estas diosas, ¿no? O quiero dibujar o quiero pensar qué quiero añadir al libro. Entonces, está interesante cómo se va convirtiendo el consumo de nosotros como lectores en hacernos partícipes de lo que nos dan estas nuevas autoras. Entonces, está padre. Sí. Me interesa mucho, bueno, de las dos, el proceso creativo de cada libro, porque uno ve el libro terminado y se olvida que hay años, tal vez, atrás. Entonces me interesa saber, bueno, en tu caso lo escribiste y alguien más lo ilustró, en tu caso creo que no. Sí, yo hice la investigación, escribí y también lo ilustré. Y pues, en mi caso, en realidad, tiene años, probablemente toda la vida, que
tengo mucha curiosidad por las mitologías y por lo femenino, entonces me pareció como el pretexto perfecto para clavarme de lleno en la feminidad sagrada. Y pues todo comenzó con la diosa Coatlicue, de la cual hice una ilustración por mi cuenta, porque es un arquetipo del que yo estoy como enamorada desde que la conocí. Que bueno, la diosa Coatlicue está la escultura en el Museo de Antropología, creo que tal vez todos la conocemos, desde que vamos al Museo de Antropología cuando somos unos niños, y pues desde ese momento me impactó. Hice una reinterpretación de la diosa Coatlicue, que es una diosa de la vida y de la muerte, en la cosmogonía mexica, y de ahí surgió la idea de por qué no seguirme con un montón de diosas, y casualmente en el proceso descubrí que hay similitudes sorprendentes entre las culturas de todo el mundo en lo que representa la feminidad, ¿no? O sea, Coatlicue también existe, tiene su contraparte de alguna manera, por ejemplo, en la cultura egipcia, con la diosa Sekhmet, que también es una diosa como que da y que quita, que da vida y que da muerte. Entonces, pues en mi caso fue primero darme cuenta de como esta gran atracción que sentía por las diosas, y pues hacer como una investigación de la estética de cada cultura, porque para mí era muy importante como que no se perdiera, o sea, que si bien cada diosa iba a tener mi propio estilo visual, que no se perdiera la estética de cada cultura, que es muy particular a la hora de dibujarlas. Y obviamente pues empaparme lo más posible del mito, de la propia diosa, justo para de alguna manera como hacer una mezcla de la estética y del mito y de la historia de la cultura en cuestión. Y ese fue más o menos a grandes rasgos mi proceso. En mi caso, yo creo que parte del proceso lo hice sin darme cuenta, que fue mientras hacía mis propios diarios de viajes, mientras viajaba. Entonces, ya después cuando quise crear digamos que ya tenía mucho armado sin habérmelo propuesto. Entonces fue revisar mis cuadernos de viajes, ver qué cosas me llamaban la atención, qué hacía, qué me gustaba dejar por escrito. Traté de pensar cómo estructurarlo. Eso siempre es lo que más me encanta, pensar la estructura de un libro. Y dije, bueno, quiero que este sea un diario para completar, no solo durante el viaje, sino también antes y después, porque me parece que el viaje siempre empieza cuando lo empezamos a soñar, o para cada persona empezará en un momento distinto, pero empieza antes de subirse al avión o al transporte. Y el viaje sigue también, volvemos a casa, pero el viaje todavía está. Entonces quería que siguieran como pensando en ese viaje una vez que ya hubiesen vuelto, y que pudieran hacer como como una recapitulación, bueno, a ver todo lo que aprendí, con qué me quedo de este viaje, qué fue lo que más me gustó. Así que para mí fue un libro que me encantó, la verdad, pensarlo, armarlo. ¿En cuánto tiempo te llevó todo el proceso? ¿Y dónde están esos diarios tuyos, los originales? ¿Los tienes a mano? ¿Es algo que revisas? Sí, los tuve durante mucho tiempo cuando estaba viajando, los dejé todos en Argentina, guardados en una caja, y iba mandando algunos por correo, otros con gente que me encontraba y que si iba para Argentina se los daba, los envolvía en papel para que nadie los leyera, les ponía como un montón de cosas, cinta scotch. Y ahora me los llevé, los tengo casi todos en donde vivo, que es en Ámsterdam. En el último viaje a Argentina me llevé bastantes. Son como 70 mis diarios, no solo de viaje, sino porque también completo en el día a día. Y sí, me gusta mucho volver a estos cuadernos, porque es como recordar quién era yo en ese momento, qué me estaba pasando, qué cosas vi. Creo que si no los hubiese escrito no me acordaría ni de un tercio de las cosas que viví mientras viajaba. Así que para mí son mis tesoros, es como, no sé, para mí es lo más valioso que tengo. Son parte de tu vida, de sí. quién eres, digamos. Sí, totalmente. Yo tengo una pregunta bueno, yo soy muy mala dibujando, la verdad, y siento que de repente no logro reconocer el arte como tal, pero sí puedo reconocer a lo mejor ciertos estilos. Entonces, me gustaría saber cómo definen, cómo quieren que se vea su libro. O sea, qué colores, qué trazos, no sé, qué formas van a querer, en el caso tuyo, que lo ilustraste, y en tu caso de cómo querías que la otra ilustradora viera, más bien cómo querías que ella lo plasmara, porque son tus ideas, pero a lo mejor
tú lo ves de una manera y ya cuando el ilustrador lo lleva es como que no quiero eso, tal vez sí. Entonces, ¿cómo definen eso? Creo que se va definiendo en el proceso. O sea, en realidad, al principio tienes una idea de lo que quieres hacer, pero creo que todo proceso termina siendo, sí, lo que al principio más o menos tenías como claro, pero siempre se transforma. En mi caso, lo único que sabía que quería sí o sí era que las diosas, o sea, que se pudieran reconocer mujeres y no como un ser inalcanzable y una deidad que fuera de este mundo, pero que también conservaran como esa parte como sagrada en sí mismas, y creo que eso espero haberlo logrado, no lo sé, pero creo que eso sí lo logré. Lo hice como aferrándome a una investigación constante de justo de las culturas. Yo estudié historia del arte, entonces también tengo como ya de rato cierta obsesión con la estética, con estéticas muy particulares. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo la estética de la India y, por ejemplo, por hablar de una diosa, de Kali, es una diosa que me gusta muchísimo, es de mis favoritas. Entonces, justo quería que no se perdiera como esta intención de que se viera feroz, ¿no? Porque es una diosa de la ira, es una diosa feroz. Entonces, con cada una de las diosas, esa fue mi intención, que hubiera como que se viera mi estilo y mi mano y quién soy yo, pero que también reflejara qué significa cada diosa y qué significa cada cultura. Para mí, como lo más importante, al final siento que yo no creé este libro, o sea, que yo fui como un medio, pero en realidad las culturas fueron las que crearon estos arquetipos, no yo, y quería que eso fuera evidente. Ya lo demás, que fueron, bueno, los colores, fue como saliendo en conjunto con mi editora, obviamente con la paleta de color con la que más o menos me muevo siempre, pero en realidad para mí lo primero era y siempre fue eso. Y en mi caso, cuando elijo una ilustradora para mi libro, ya la elijo porque, o sea, si lo puedo hacer porque este libro empezó como un libro independiente, y las elijo porque las admiro y porque me encanta su estilo y siento que son muy cercanas. Entonces, a mí de María Luque, que es la que ilustró, me encanta todo lo que hace, o sea que para mí creo que cualquier cosa hubiese estado bien, presentara lo que me presentara, era así, me encanta. Me gustan sus colores, me gusta su estilo, no sé, los objetos que suele dibujar. Entonces yo lo único que le dije, digamos, yo no le di indicaciones, no es que le dije acá quiero que haya tal cosa, tal otra, le dije me gustaría que crees un mapa subjetivo justamente, que hagas tu interpretación de un mapa, y eso fue lo que ella hizo en bastantes partes del libro, sobre todo en las carátulas, y en algunas otras partes sí le decía, bueno, acá me gustaría un marquito de color, o acá me gustaría una escena relacionada con la consigna que está en esa página, pero nunca le dije como exactamente lo que quería. Y todo lo que me mandaba me encantaba. La verdad es que estoy muy feliz con cómo quedó el libro. Así que... Increíble. Sí. Sí, es como lo que dijiste al principio, que en este caso María, la ilustradora, le dio otra lectura, además de la tuya. Y que lo enriquece además, totalmente, sí. Y dijiste algo y que pensaba preguntarles, y lo dijiste, entonces les voy a preguntar a las dos, que dijiste que este libro empezó como independiente y después encontró casa, ¿no? Entonces, cuando les pregunté los procesos, hay una parte muy importante y creo que todos somos potenciales autores de lo que sea. Entonces, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese tiempo? ¿Cómo es empezar algo y decir, bueno, esto veo si lo edito sola o si lo llevo en editorial y si no, qué pasa? Porque por ahí no es tan divertida esta parte, pero a mí me parece muy interesante cómo llegan a existir esos dos libros editados por, en este caso, Plan B. Bueno, en mi caso, pues desde el principio tuve como el respaldo de la editorial. La verdad, en tu caso, Nico, se me hace súper admirable que tú lo hiciste por tu cuenta, porque sí creo que, o sea, actualmente la cantidad de libros que se publican
mensualmente son una infinidad, entonces creo que a mí me hubiera costado mucho trabajo, espero hacerlo algún día pronto, como editar y hacer mi propio libro por mi cuenta, justo por enfrentarte a este mar de publicaciones que hay constantemente, ¿no? En el que yo no sabría cómo clavarme simplemente. Y pues en mi caso fue así, o sea, la editorial siempre estuvo allí y... ¿Te habías hecho algo antes con la editorial? No, en realidad es mi primer libro, entonces sí, justo tuve como la suerte de que a la editorial le gustara mi trabajo, me propusiera el proyecto y hubiera total libertad creativa, ¿no? Como nos gusta lo que haces, ¿qué tienes ganas de hacer? Ah, perfecto, pues algo sobre mitología y sobre feminidad, ah, pues hecho, ¿no? Entonces, en mi caso fue así y realmente ya de ahí pues fue simplemente hacerlo, lanzarte, investigar, comenzar a bocetar y bajar la idea. ¿Tiempos? La verdad fue un poquito a contrarreloj. Creo que hice el libro como en 4 meses, como en 3 o 4 meses más o menos. ¿Pero ya tenías la investigación hecha? No. Ah. No, o sea, ya... Felicidades, nuevamente. Gracias. Tenía idea porque por mi carrera de historiadora, pues siempre he sido muy ñoña con respecto, o sea, y ya sabía más o menos por dónde quería ir, pero pues fue aventarme el clavado en esos meses totalmente, vivir para las diosas. Bueno, creo que eso le tiene como la frescura que tiene el libro, creo que tiene que ver con los tiempos, definitivamente. Probablemente sí. Y pues así fue en mi caso. Y en mi caso creo que yo seguí una inercia que ya venía trayendo porque mis primeros 2 libros que son de relatos de viajes también, o sea, los publiqué como autora independiente. Entonces digamos que tenía la estructura y quizá el conocimiento y sabía cómo hacerlo y por eso me animé a hacer también así en un principio. Pero sí, ahora que también estoy trabajando, porque bueno, junto con Plan B va a salir otro título este año acá en México, me doy cuenta de que es distinto porque al ser autora independiente nadie te está poniendo fechas de cierre. Entonces es como que uno puede decir, bueno, más adelante y como dilatar los proyectos. Pero al trabajar con una editorial lo lindo es que es como que hay entregas, hay fechas, entonces todo quizás fluye más, no sé, más rápido y tenés alguien que del otro lado te está ayudando y te apoya con todo el proceso. O sea que son 2 maneras de encararlo, pero bueno, de todas formas el proceso creativo de hacer el libro es el mismo. Lo hagas como autora independiente o con editoriales. Trabajar con uno mismo, estar sola, ¿no? Durante meses con el libro, con el contenido, viendo cuál es la mejor manera de contar esto, de compartir esto. Y creo que eso es una de las partes que más se disfruta. ¿Y tus tiempos? Digo, por más que dijimos que empezaste, ¿cuándo empezaste? Pero sí, como ¿cuánto tardé formalmente... con este? Sí. No me acuerdo exactamente porque además estaba viajando en una parte, pero yo creo que fueron como 7, 8 meses, me parece. Lo iba haciendo tranquila, tampoco era... Igual está muy bien. Sí, creo que fue algo así, tendría que chequearlo. Porque además fue un libro que quizá no lleva tanto tiempo de escritura, porque no hay tanto texto, pero es mucho de pensar y pensar ideas y como aterrizar muchas ideas distintas. Qué bueno que hablan de las ideas y de cómo aterrizarlas, porque yo creo que muchas veces no sabemos quienes queremos escribir o ilustrar o hacer un libro tal cual, no sabemos por dónde empezar. Entonces, ¿cuáles serían como sus consejos de cómo le han hecho? Porque ambas hablan del freelance, ¿no? El freelanceo, que bueno, todos hemos pasado por eso. ¿Cómo organizan sus tiempos? ¿Cómo organizan la maquetación, o sea, la idea del libro? Pues sí, ¿cuáles son los consejos que darían, ¿no? Como de organización o no sé. Justo algo que decía Nico, creo que es muy real, que es el trabajo en solitario. O sea, creo que tanto escribir como ilustrar, en mi caso, y yo llevo aproximadamente 3 años trabajando como ilustradora independiente, es un trabajo muy solitario y eso está padre, pero también tiene sus contras, o sea, te vuelves una ermitaña. Y, o sea, yo estoy todo el día, todos los días, en mi escritorio, pensando qué quiero hacer, y eso es maravilloso. Tengo el gran privilegio de trabajar desde mi casa y de dibujar, de vivir de dibujar, que en realidad, si me lo hubieran contado hace 10 años, no lo hubiera creído posible, pero
es así. Y la verdad es que soy muy desordenada. O sea, obviamente lo básico es llevar una agenda y súper apegarte a la agenda, administrarte con el dinero porque es difícil. O sea, es difícil. O sea, todos sabemos que el país en el que vivimos, los sueldos son precarios y los sueldos y los pagos con respecto a la cultura también lo son. Entonces, pues es eso, o sea, como saber que es un trabajo en solitario, pero también saber que, pues, que estás viviendo en mi caso, no solo lo que más me gusta, sino lo único que sé hacer, porque esa es la realidad. O sea, lo único que sé hacer, lo que yo entiendo, mi lenguaje, la forma en la que entiendo el mundo es dibujando. Entonces, pues, o sea, para mí es como más que una manera de ganarme la vida, es pues la única manera en la que sé vivir y sé estar y sé relacionarme y sé interpretar el mundo. Entonces, pues... Y, por ejemplo, en el caso del libro, tú ilustras y aparte escribes las historias de estas diosas. ¿Hay como algo que hagas primero? O sea, ¿o solo dibujas y solo escribes así al final de que, bueno, así esto? Pues yo me considero realmente ilustradora, no escritora. La escritura no me es ajena porque lo he hecho durante pues buena parte de mi vida de manera no profesional, ¿no? En este caso pues tuve que entrarle, pero en realidad yo me considero ilustradora y pues primero fue dibujar. O sea, para mí estaba el 70% del libro hecho en el momento en el que yo terminé de dibujar a la última diosa, y de ahí hubo una investigación previa para dibujarlas, pero la investigación más clavada fue para escribir, ¿no? O sea, fue como clavarme en libros súper académicos, porque además pues son, o sea, como historia de la cultura, historia antigua, teología, un montón de cosas, de temas que pues son medio densos. Entonces, pues así fue el proceso. Y en cuanto a consejos habías pedido, ¿no? Organización. Hay que organizarse, me parece que no queda otra. Yo lo que hago, probé como muchos métodos de organizarme, con Google Calendar no me servía. Todo lo que sea como online no me sirve para organizarme, yo necesito el papel. Entonces yo tengo un cuaderno específicamente para mi trabajo, donde voy poniendo cada semana una lista de cosas que tengo que hacer y después las voy pasando cada día, casi un bullet journal, pero un poquito adaptado. Y eso me sirve muchísimo, tener todo junto ahí. Y también creo que como tener bloques de tiempo, decir, bueno, durante, no sé, tantas horas, hoy me voy a dedicar a esto, o a veces estoy todo el día dedicada a una sola cosa. Pero sí, y apagar las distracciones, eso es fundamental, porque si no, trabajando, o sea, estando en tu casa, siempre hay otras cosas para hacer. Yo me pongo a limpiar porque es mi manera como de evitar a veces ponerme a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, nada, tratar de apagar las distracciones, dejar el teléfono lejos, quizá apagar el wifi, o sea, son muchas cosas, hay que, no sé, luchar contra uno mismo. Pero ya cuando entras, como en ese flow de trabajo, es más fácil. Bueno, pero en el caso de este libro, ¿cómo le hiciste como, porque hay muchas páginas que son vacías, se podría decir, pero ¿cómo le hiciste para decir, esto va a ir aquí, esto va a ir después? O sea, ¿tuviste que hacer post-its o cómo lo organizaste? Yo creo que lo que hice para este fue, porque yo a veces los libros los hago agarro papeles de impresora y hago como librito y lo hago todo a mano. Entonces después puedo ir cambiando las cosas de lugar, quizá. O sea, es como que armo mis propios libros primero escritos a mano, pero muy básicamente, ¿no? Como para saber dónde iría cada cosa del contenido. Después cuando ya lo tengo puesto en la computadora, ahí voy viendo si siento que hay como que fluye de una consigna a la otra. Porque si bien son consignas sueltas, no sé, las primeras consignas tienen que ver con las primeras impresiones cuando llegas al lugar, qué pensás, no me acuerdo ahora, creo que en el primer recorrido desde que salís de tu casa hasta el primer destino. Entonces es como que trato de eso, de que las consignas tengan cierto orden natural y eso lo voy viendo. Yo creo que primero lo que hago es bajo muchas ideas al papel, las empiezo a agrupar por temas. Entonces, en este caso, como era el antes, el durante y el después antes, durante y después del viaje, bueno, las ponía en cada parte correspondiente, pero a la vez dentro del antes y durante y después había como subtemas. Entonces lo iba organizando así. No me acuerdo si usé post-its, no sé, no lo tengo tan presente ahora, pero creo que
más bien como que me iba haciendo eso, agarraba las hojas, después las cambiaba de lugar, también me hacía como un esquema del libro todo chiquitito con las dobles páginas en mi cuaderno y ahí iba viendo a ver qué sentía. Y siempre lo imprimo, lo miro, lo leo en papel. Sí, son muchos pasos. Me intriga si en este tiempo, desde que existe el libro, has recibido mensajes de gente que lo usó efectivamente, fotos, o amándote o no, por ahí. Sí, no, sí. Me encanta cuando me mandan fotos de páginas completas, porque además me encanta ver cómo lo completa cada persona, son todos distintos. Y quizá, no sé, lo completan de maneras que yo no hubiese imaginado. También sé que hay muchas páginas que son más personales, o sea que tampoco es que incito siempre a la gente a que me manden sus fotos, porque digo, es un diario de viajes, no está pensado para compartir todo. Hay una página que es la de escribe un secreto de tu viaje, esa nadie me la manda, obviamente. Me encantaría leerlos igual, todos esos secretos, aunque sean anónimos. Pero sí, no, me encanta, me pone muy feliz cuando me mandan páginas completas, porque sentir que el libro toma vida, porque si no es como que todos los ejemplares son iguales, pero cuando uno lo empieza a completar, ahí se convierte en un libro único y creo que ahí está la parte linda de este tipo de libros. Sí, están esperando que lo agarres y cada uno le... Bueno, no sé si quieran pasar a la sesión de preguntas de las personas pues que quieran preguntar. Aquí tenemos el micrófono. Acá hay 2 micrófonos. Allá hay. Ahí tiene... ¿tenemos este? Bueno, ¿quién era? ¿Alguien tiene completo el libro, por ejemplo? ¿O alguna página? ¿O el secreto? Yo sé que tienen dudas o comentarios, Ahí siempre. está, la primera, Hola, buenas tardes. Yo les quería preguntar a ambas, bueno, como comentaba Alejandra, que al final hay unas ilustraciones, yo sí las recorté, la verdad, las uso como oráculo, se las leo a mis amigas, a mi prima y les encanta. Y mi pregunta es, como que estos libros están hechos para leerlos una vez y llenarlo una vez, pero obviamente regresas a ellos de diferentes formas, ¿no? O, no sé, lo llenas y eventualmente pues tal vez lo lees después, años después de tu viaje y te recuerda todo lo que hiciste, o en el caso de Sagradas, a lo mejor regresas como a esas diosas que te llamaron la atención, con las que te identificas y todo. ¿Ustedes cómo se imaginan que los lectores regresan al libro? ¿Después de la primera lectura, después de primeramente llenarlo? ¿En qué momentos y con qué pensamientos los lectores regresamos otra vez a estos libros? Hola, muchas gracias por tu pregunta. Qué bueno que sí recortaste porque están hechos justo para eso. Y creo que incluso estas como tarjetitas están pensadas un poco en esta manera. Yo las pensé como un cruce un poco entre la estampita moderna, como la de la Virgen que la gente trae en su cartera. La pensé un poco así, porque creo que los cultos se hacen y siguen vivos en la medida en la que la gente tiene fe, o sea, tal cual. Y la fe tiene muchas maneras de interpretarse, ¿no? No solamente tiene que ser como fe en la Iglesia Católica, o sea, simplemente te pudiste haber identificado con una diosa, justo como dices, y a lo mejor tenerla o verla te hace sentir bien en determinados momentos. Y también me gustaría pensar que al libro se puede regresar como un libro un poco de consulta, ¿no? Como de, en este momento me siento de esta manera. Me acuerdo que en el libro de Sagradas había una diosa justo que representaba como este sentimiento, ¿no? Porque también yo lo pensé un poco como un abanico de formas de ver la feminidad, ¿no? Justo no solamente de caer en este estereotipo de las diosas son sagradas porque representan como la feminidad, que es como lo más sagrado o lo más puro, o no. O sea, por ejemplo, volviendo al ejemplo de Kali, pues es la diosa de la ira, Sekhmet igual, ¿no? Entonces me gusta como pensarlo un poco así, como que las mujeres
se puedan identificar con las diosas y en algún punto justo volver a ellas, porque en ese momento están sintiendo determinada cosa, ¿no? O están pasando por determinado momento. Y en el caso de Mapa Subjetivo, supongo que es un libro, bueno, para volver a mirar cuando uno quiere revivir ese viaje, ¿no? Recordar qué cosas descubrió, a qué personas conoció. No sé, quizá voy a dar, porque me cuesta saber qué puede estar pensando la persona, porque supongo que para cada uno fue distinto y estará recordando ese viaje. Pero en mi caso, que yo me llevé un ejemplar cuando me fui a Rusia y completé mi propio libro, bien nerd, pero me encanta, para eso lo hice. Entonces cada vez que lo agarro y veo, digo, ay, sí, ahora me acuerdo de esto, me acuerdo que encontré tal cosa, tal otra. Entonces espero que a quien lo relea le pase lo mismo. Es como esa sensación de estar viviendo un poquito ese viaje otra vez a través de los recuerdos. Y ojalá que se sientan como agradecidos consigo mismos por haberlo completado, porque para mí, quizá en el viaje siempre hay muchas cosas que hacer y uno siente que ay, no sé, no tengo tiempo, estoy cansada, pero no sé, si se toman un ratito cada día para completarlo, después se lo agradecerán en el futuro. Al menos a mí me pasa eso. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo conozco más a Nico, te sigo desde hace bastante tiempo. Y más que nada cada uno de tus libros ha tomado como parte de ti. Tengo el de Días de Viaje, que es como tus relatos en primera persona de tus viajes. Ahora tengo el Mapa Subjetivo, que aunque el de Días de Viajes ya me lo he llevado, y nunca se me ocurrió justo eso, o sea, tomar como como ir creando cada uno de los pasos que seguí en mi viaje. Entonces siento que ahora este libro me va a servir. ¿Qué sigue para ti, Nico? Ahorita ya estás más estable en Ámsterdam. Seguramente ahora con ilustraciones no estás pensando como, además de los viajes ahora, no sé, para niños o para otro, no sé, otro mundo quizá. Sí, me encantaría escribir para niños. Siempre es algo que tengo ahí dando vueltas. Quizá no ahora mismo, porque bueno, también estoy con varios proyectos, pero estoy tratando de ponerle más energía a los talleres, que es algo que disfruto muchísimo, talleres de escritura, talleres como cómo llenar un cuaderno, al menos mientras siga quieta, porque como ya no estoy viajando como antes. Y bueno, sigo creando este tipo de libros. Como les dije, hay uno que sale este año acá en México. Hay otro que sale en Argentina dentro de unos días, apenas vuelvo a Ámsterdam sale. Así que mi idea es seguir haciendo este tipo de libros, quizá no solamente relacionado con viajes, sino también con creatividad o con la vida cotidiana, para completar, sin necesidad de tener que irse como lejos para mirar hacia adentro y poner todo eso en el papel. Así que por ahora esos son mis proyectos. Gracias. Les agradecemos mucho su compañía en esta presentación y les pedimos que si quieren acompañar a las autoras y firmar sus libros, pasen ordenadamente por este lado y se formen aquí enfrente para... Muchas gracias. Gracias.